¿Qué es más aterrador? ¿Morir en soledad o encontrar a quien te libre de ella, a costa de tu vida? Elena Moral temía tanto el silencio de su inmensa casa que acogió con júbilo a un encantador desconocido. Él llenó el vacío con su voz y después creó para ella un silencio eterno. Elena Moral habitaba una imponente casona de estilo colonial que se erigía en los confines de Puerto de la Bruma. Sus muros de piedra habían absorbido la fría y salada niebla de Asturias, convirtiéndose, a lo largo de las décadas, en una extensión natural de los acantilados costeros. Tras la partida de Arturo, el espacio se llenó de un silencio resonante, casi palpable. Las habitaciones se transformaron en santuarios de un tiempo congelado, donde cada mueble evocaba una vida que alguna vez fue compartida. La viuda recibía los amaneceres en el porche, abrazando con sus delgadas manos una taza de té caliente. Sus ojos color avellana seguían el movimiento acompasado de las olas plomizas del Cantábrico al romperse contra la orilla rocosa. La melancolía había echado raíces profundas en su alma, firmes como los robles centenarios en la tierra pedregosa. Llenaba las largas horas de soledad cuidando su jardín marchito, arrancando las malas hierbas con la misma metodicidad con que el tiempo borraba de su memoria el sonido de la voz de su difunto esposo. Sus días grises se sucedían en una serie interminable, desprovistos de colores vivos y nuevos significados. Cada crujido en el vestíbulo vacío resonaba en su corazón como un recordatorio de su sed insatisfecha de compañía. Elena percibía el mundo de Puerto de la Bruma como algo que se movía a su alrededor, dejándola atrapada en los confines de su pasado. La soledad se había convertido en una carga casi física que oprimía sus frágiles hombros, transformándola en el blanco perfecto para los cambios que se ocultaban tras el velo de la niebla. El crepúsculo vespertino traía consigo únicamente el tic-tac del reloj de pie, que marcaba el ritmo de su aislamiento. La viuda quitaba el polvo con esmero de las figuras de porcelana sobre la repisa de la chimenea, intentando mantener una ilusión de orden. Creía firmemente que una vida digna exigía disciplina, incluso si el único testigo era un asustadizo gato negro. El silencio de la casa a veces resultaba ensordecedor, haciéndola sobresaltarse con su propia respiración. Anhelaba atención, soñando con volver a sentirse necesaria y amada. En esa quietud suspendida, irrumpió un extraño. Lorenzo Vélez llegó a Puerto de la Bruma a mediados de temporada, alquilando una solitaria cabaña junto al mar. Se presentó a los lugareños como Julián Salas, forjando a su alrededor una aura de intelectual enigmático. La leyenda de un escritor que buscaba la tranquilidad para concluir una novela compleja encajó a la perfección en las expectativas del pequeño pueblo. El encantador visitante comenzó a explorar el territorio con cautela, convirtiéndose en un detalle familiar del paisaje costero. El depredador actuaba con profesionalidad, manteniéndose invisible para su objetivo. Lorenzo Vélez observaba a la viuda desde la distancia, registrando el horario de sus movimientos por las calles desiertas. Anotaba la hora exacta de sus visitas al ultramarinos, memorizaba las rutas de sus paseos y sus visitas a la biblioteca pública. Cada acción de la mujer era sometida a un frío análisis. Vélez estudiaba las vulnerabilidades de Elena, buscando la fisura exacta en su coraza de soledad por la que podría infiltrarse. Julián Salas visitaba metódicamente los establecimientos locales, integrándose con cuidado en el tejido social de Puerto de la Bruma. Se le veía en la cafetería del Paseo Marítimo, tomando notas en un cuaderno de cuero con aire de profunda concentración. Los habitantes del pueblo se acostumbraron rápidamente a su caminar pausado y a su educado saludo al cruzarse con él. El carismático desconocido parecía la encarnación de la seguridad y la dignidad. Bajo la máscara de amabilidad se ocultaba un sociópata calculador, listo para dar el paso decisivo. El olor a papel viejo y a polvo de la biblioteca siempre había reconfortado a Elena. Deambulaba entre las estanterías, rozando con la punta de los dedos los lomos de las ediciones clásicas. Un ruido repentino de libros al caer rompió el sagrado silencio de la sala de lectura. Pesados volúmenes de historia del arte se desparramaron en abanico a sus pies. Un desconocido con una chaqueta de tweed sonrió avergonzado mientras se agachaba a recogerlos. La mujer se inclinó instintivamente para ayudar, atraída por el suave barítono de sus disculpas. Julián Salas se presentó con la elegancia natural propia de la gente de su clase. La conversación derivó rápidamente de la literatura al tema de su futuro libro. Le habló a la viuda de su obra, dedicada a la belleza oculta de las dinastías en decadencia.
Sus palabras resonaron en el mundo interior de Elena, despertando en ella un sentimiento de afinidad intelectual olvidado hace mucho tiempo. Quedó fascinada por sus modales y la respetuosa atención con la que escuchaba sus humildes comentarios sobre la obra de las hermanas Bronte. Por primera vez en muchos años, Elena se sintió una persona interesante y no una sombra que envejecía en una casa vacía. La atención de aquel hombre actuaba sobre ella como agua vivificante sobre una planta seca. La hábil seducción comenzó con un simple diálogo en el que cada palabra de Lorenzo estaba cuidadosamente sopesada. Él destacaba su inteligencia con maestría, haciéndola creer en la singularidad de su encuentro. Las semillas de confianza que sembró encontraron tierra fértil en su corazón, herido por la pérdida. Las visitas del nuevo conocido a la casona colonial se hicieron regulares. Salas aparecía en el umbral siempre con algo en las manos, ofreciendo su ayuda desinteresada para resolver los problemas domésticos acumulados. Sus manos fuertes y cuidadas repararon con seguridad la gotera del tejado que había preocupado a Elena desde el otoño anterior. La acompañaba al mercado, evitándole la necesidad de cargar las pesadas bolsas de la compra. Con cada tarea cumplida, el hombre se convertía en un elemento cada vez más indispensable de su vida cotidiana. La viuda fue abriendo gradualmente el círculo íntimo de su vida al recién llegado. Julián mostraba una delicadeza excepcional, evitando cualquier prisa o movimiento brusco. Le permitía a Elena acostumbrarse a su presencia, llenando el vacío de las estancias con su voz serena. Ella empezó a verlo como la única persona en todo Puerto de la Bruma capaz de comprender su profunda tristeza. Los tés compartidos en la cocina, con su aroma a cera de limón, creaban una reconfortante ilusión de seguridad y calidez. Su sutileza era cautivadora y la desarmaba, haciéndola olvidar cualquier atisbo de prudencia. Jamás insistía en obtener detalles superfluos sobre su vida. Prefería escuchar. Su presencia en la casa se sentía natural, como si siempre hubiera ocupado ese lugar junto a la chimenea. Elena encontraba consuelo en su capacidad para entenderla sin necesidad de palabras. Cada gesto del desconocido parecía impregnado de un sincero respeto por su pasado. Le abrió las puertas de su alma, confiándole secretos que había guardado durante años. Las largas cenas a la luz de las velas se acompañaban de relatos sobre viajes imaginarios. Julián pintaba con viveza escenas de costas lejanas, llenando el comedor con aromas de especias exóticas y sal marina. Escuchaba con atención las confesiones de Elena sobre su deseo secreto de ver el mundo que se ocultaba tras el horizonte del Cantábrico. Lorenzo Vélez manipulaba con maestría las esperanzas de la viuda, convenciéndola de que no existían límites de edad para la auténtica felicidad. Sus sueños cobraban forma en aquellas hábiles descripciones. La viuda recuperó la fe en que el destino le había concedido una insólita segunda oportunidad. El encuentro con el escritor le parecía una redención por años de silenciosa sumisión a las circunstancias. La ilusión de un vínculo emocional se fortalecía, llevándola a avergonzarse de su vida anterior, limitada al cuidado del jardín. Cada vez con más frecuencia, imaginaba un futuro en el que aquel hombre carismático estaría a su lado, protegiéndola del frío y la soledad. Julián se había convertido en su faro en la niebla, señalando el camino hacia una orilla desconocida. Juliana persuadía de que la edad era solo un número, una cifra sin poder sobre un alma libre. Avivaba con destreza la llama de su oculta pasión por la aventura, llamándola su inspiración y su musa. Elena sentía una oleada de nuevas fuerzas, creyendo en la posibilidad de empezar de cero. Sus antiguas inquietudes se desvanecían ante el resplandor de las perspectivas que él le dibujaba durante el postre. Renunció voluntariamente a su rutina, esforzándose por encajar en la imagen que él había creado con sus halagadoras palabras. Un día, Julián le propuso a Elena deshacerse de un enorme tocón en el patio trasero. El leño, ennegrecido por el tiempo, parecía un puño retorcido que emergía de la tierra, justo al borde del bosque. El hombre presentó aquella tarea física como un importante ritual para liberarse del peso del pasado. El trabajo conjunto bajo el sol de Asturias despertó en la mujer una extraña oleada de energía. Manejaba la pala oxidada intentando no quedarse atrás de sus movimientos seguros. La destrucción de las raíces simbolizaba para ella la ruptura con su vida sedentaria. Mientras la viuda se deleitaba en aquella unión imaginaria, Vélez se ocupaba de asuntos puramente pragmáticos. Comprobaba metódicamente la composición del suelo, hundiendo un brillante pico en la tierra pedregosa. El aislamiento del lugar junto al linde del bosque le interesaba mucho más que liberar a Elena de sus viejos recuerdos.
El depredador evaluaba la seguridad del terreno, fijándose en la densidad de los helechos y en la ausencia de visibilidad desde las casas vecinas. Aquel hoyo debía convertirse en el punto final de su plan, oculto a miradas ajenas. Gotas de sudor resbalaban por el rostro de Elena, pero ella seguía cavando, absorta en el proceso de transformación. Julián la animaba con frases cortas, creando una atmósfera de auténtica camaradería. Bajo los golpes del pico, la tierra cedía, revelando un húmedo micelio y piedras grises. La viuda percibía aquel cansancio como una purificación, ignorante de los verdaderos motivos de su ayudante. Cada terrón de tierra que arrancaba la acercaba al momento en que su antigua vida se derrumbaría por completo, dejando paso a la catástrofe. Una tarde tranquila, Julián le desveló el grandioso plan para su futuro en común. Le propuso a Elena vender la casona colonial, que se había convertido para ella en una jaula de oro. Con el dinero recaudado, comprarían un lujoso yate para dar la vuelta al mundo. La idea al principio le provocó pánico, pero Salas disipó magistralmente sus dudas con vívidas imágenes de atardeceres en el océano. Le aseguró que las propiedades inmobiliarias no eran más que un lastre que impedía alcanzar la verdadera libertad en los brazos del mar. Cegada por la perspectiva de una huida romántica, Elena aceptó la aventura. Veía en su compañero a su salvador, el único caballero capaz de rescatarla de las garras de una vejez sin alegría. La idea de despertar en un puerto lejano con el graznido de las gaviotas le parecía más real que su existencia en Puerto de la Bruma. Confió en su experiencia, permitiendo que Julián tomara el timón de su nueva vida. El miedo al cambio se disolvió entre sus promesas de una felicidad infinita. Julián le mostraba folletos publicitarios con imágenes de barcos magníficos, cuyas velas resplandecían de un blanco puro contra el mar azul. Describía la distribución de los camarotes con tal conocimiento de causa que parecía poseer ya uno de aquellos yates. Elena lo escuchaba conteniendo el aliento, imaginándose en la cubierta junto a él. Sus dudas se derretían ante el empuje de su seguridad y su argumentación profesional. Empezó a percibir su casa como una carga onerosa de la que debía librarse para alcanzar un bien mayor. El proceso de liquidación de activos comenzó de inmediato, bajo la atenta dirección de Salas. Elena puso a la venta el hogar familiar, fijando un precio considerablemente inferior al del mercado para acelerar la transacción. Cerró sus cuentas en los bancos locales, reuniendo los ahorros de toda una vida en un único capital. Finalmente, la viuda acumuló entre efectivo y cheques una suma de 120.000 euros. Le entregó aquel dinero a Julián, confiando en su promesa de adquirir una nave inmaculada para su viaje. Julián se encargó de toda la documentación, protegiendo a la viuda de las trabas burocráticas. Elena vivía en un estado de euforia, sin percatarse de la metódica eliminación de su rastro financiero. El hombre borraba la información sobre su pasado con la misma facilidad con que la marea borra las palabras escritas en la arena. La mujer le confió plenamente su destino, sin sospechar la trampa que se cernía sobre ella. Su vida cabía ahora en un par de maletas de viaje y en un abultado sobre que descansaba en el bolsillo de un extraño. Firmaba los papeles casi sin mirar su contenido, confiando ciegamente en la honestidad de Julián. La liquidación de sus bienes se llevó a cabo a una velocidad alarmante, despojándola de sus últimos lazos con el pueblo. Elena interpretaba aquella prisa como una señal de la pasión y la impaciencia de un hombre enamorado. Cada visita al banco la acercaba un poco más al momento de su liberación definitiva de las ataduras del pasado. No era consciente de que, con cada firma, entregaba voluntariamente al depredador las llaves de su propia vida. Temprano por la mañana, Puerto de la Bruma se hundió en una densa niebla predón. El frío húmedo se colaba bajo el abrigo mientras Salas colocaba cuidadosamente el equipaje en el maletero de su viejo coche. Elena dejó sobre la mesa de la cocina una breve nota para las visitas esporádicas. En unas pocas líneas pedía que no la buscaran, mencionando la felicidad que por fin había encontrado. El coche arrancó en silencio, desapareciendo tras una curva del camino forestal. La viuda observó la silueta de su casa alejarse, ignorando el final que le esperaba en aquel viaje. A partir de ese instante, la conexión de la mujer con el mundo exterior se rompió. Julián la llevaba en una dirección desconocida, llenando el habitáculo del coche con promesas de una pronta llegada al puerto. Describía un yate de un blanco inmaculado, meciéndose en las olas a la espera de sus dueños. Elena escuchaba su voz, hipnotizada, mientras contemplaba el horizonte infinito tras el cual debía comenzar su nuevo cuento de hadas.
La niebla tras la ventanilla se espesaba, ocultando las huellas de su huida de las miradas curiosas de los habitantes del pueblo, sumido en un profundo sueño. La carretera serpenteaba entre pinos centenarios, alejándolos cada vez más del mundo conocido. Elena apretaba en sus manos un pequeño bolso que contenía los documentos de su nueva vida. Julián conducía con seguridad, tocándole la mano de vez en cuando para infundirle ánimos. La suave música del interior era una nana que creaba una falsa sensación de seguridad. La viuda creía firmemente que, tras la siguiente curva, la esperaban el mar y un verano eterno. No se percató del brillo gélido en los ojos del conductor, concentrado en ejecutar su último y más cruel acto. 3 semanas después, Sofía llegó a Puerto de la Bruma. La sobrina de la viuda sentía una creciente inquietud por el prolongado silencio de su tía. La casona la recibió con las contraventanas clavadas y polvorientos carteles de «Se vende» colgados de la valla. Dentro reinaba un silencio siniestro, roto únicamente por el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo. Las preguntas a los vecinos trajeron noticias alarmantes sobre un repentino romance de Elena con un misterioso escritor. La joven se dio cuenta de que su tía nunca se había caracterizado por tal impulsividad. Los intentos de contactar con Elena resultaron inútiles. La voz impersonal del contestador automático informaba una y otra vez que el número estaba bloqueado. La ansiedad de Sofía se transformó en la certeza de que algo terrible había ocurrido. La situación excedía claramente los límites de una escapada romántica de una mujer mayor. Al comprender la inutilidad de una búsqueda por su cuenta, se dirigió a la comisaría local. Esperaba que el comisario, Ricardo Obregón, pudiera encontrar respuestas donde su propia intuición gritaba el peligro que amenazaba a su única pariente cercana. Sofía deambuló por las habitaciones vacías de la casona, observando las señales de una partida precipitada. Sobre la mesa de la cocina encontró aquella nota, cuyas líneas le parecieron ajenas, carentes del estilo habitual de Elena. La sobrina comprendió que su tía había caído bajo la influencia de un calculador manipulador. Cada objeto de la casa gritaba la ausencia de su dueña, convirtiendo el acogedor nido en una cripta fría. Sofía sintió un miedo pegajoso al tomar conciencia de la magnitud de lo sucedido. Puerto de la Bruma se había convertido para ella en el escenario de una tragedia, oculta tras la fachada de la tranquilidad provinciana. El comisario Ricardo Obregón inició la investigación con una minuciosa inspección de la casona vacía. Su ojo experto registraba cada detalle extraño en el interior de aquel museo del tiempo perdido. Al mismo tiempo, el policía visitó la cabaña alquilada donde residía el enigmático Julián Salas. Para su sorpresa, la encontró impecablemente limpia. El malhechor no había dejado ni un solo documento, ni un objeto personal, ni una huella dactilar clara en las superficies habituales. El profesionalismo del criminal resultaba inquietante. Los interrogatorios a los testigos ofrecían un panorama contradictorio. Los lugareños describían a Salas como un caballero excepcionalmente agradable y educado, pero nadie podía recordar detalles concretos de su apariencia. Obregón empezó a sospechar que Elena había sido el blanco de un estafador de alto nivel. El comisario envió solicitudes a las bases de datos regionales intentando rastrear el vehículo del sospechoso a través de las cámaras de tráfico. Sin embargo, el rastro del coche se perdía justo al salir del distrito, como si se hubiera desvanecido en el aire. Ricardo recopilaba información metódicamente, consciente de la complejidad de la tarea. Comprendía que se enfrentaba a un depredador silencioso que no dejaba rastro. El comisario estudió los documentos financieros de Elena, constatando la rápida retirada de fondos de todas sus cuentas. El vacío en la casa de la viuda reflejaba el vacío en un caso que amenazaba con convertirse en el más difícil de su carrera. Obregón sentía una responsabilidad personal por el destino de una mujer a la que conocía desde hacía décadas. El pueblo contuvo el aliento, a la espera de noticias, mientras la justicia se estancaba. El desenlace de la primera etapa llegó con las respuestas oficiales de las administraciones centrales. La comprobación en las bases de datos reveló una verdad aterradora. Una persona llamada Julián Salas no existía oficialmente en España. No tenía número de seguridad social, ni permiso de conducir, ni historial de pago de impuestos. Ricardo se dio cuenta de que se enfrentaban a un fantasma que había creado una identidad impecable para ganarse la confianza de la viuda. La identidad del depredador permanecía oculta tras un denso velo de mentiras. El rastro de Elena Moral se perdió definitivamente en el momento en que abandonó Puerto de la Bruma.
Lorenzo Vélez, oculto tras la máscara de escritor, desapareció junto con sus ahorros y la propia mujer. El comisario sintió una fría punzada de responsabilidad por el destino de la indefensa ciudadana. Se hizo evidente que la viuda corría un peligro mortal en manos de un hombre capaz de borrar su propio pasado. La casa del invisible exigía un enfoque diferente, pero el tiempo corría en contra de quienes aún esperaban encontrar a Elena con vida. Los detectives examinaban cada trozo de información, intentando aferrarse al más mínimo detalle. Ricardo Obregón era consciente de que no se enfrentaba a un simple estafador, sino a un peligroso sociópata. El nombre Julián Salas se había convertido en el símbolo de un engaño profesional que había destrozado la vida de una respetada maestra. El comisario sabía que las posibilidades de un desenlace favorable disminuían a cada minuto. El pueblo se sumió en una espera ansiosa, consciente de que tras la máscara de la virtud podía esconderse un mal despiadado. La búsqueda del fantasma había comenzado, adentrando la investigación en un laberinto de pistas falsas y nombres inventados. Ricardo Obregón apretaba con fuerza una pesada taza de loza, cuyo vaho se mezclaba con la fría niebla matutina de Puerto de la Bruma. La desaparición de Elena Moral se había convertido en una herida abierta que torturaba su conciencia durante largas horas de insomnio. El grabado de su placa de comisario le parecía una burla, el estigma de su incompetencia profesional. Cada habitante del pueblo que se cruzaba con él en la calle le recordaba inevitablemente a aquella mujer discreta que una vez enseñó a leer a sus hijos. Una culpa atroz lo obligaba a revisar los expedientes del caso mientras el pueblo se sumía en un sueño inquieto. La tragedia personal de la viuda se había convertido en su propia vergüenza, una pesada carga que oprimía sus hombros con más fuerza que cualquier equipo. Ricardo percibía el caso como un desafío personal lanzado por un depredador calculador que se había atrevido a profanar la tranquilidad de su tierra natal. En su mente resurgía constantemente la imagen de Elena, abriendo confiadamente las puertas de su casa a un extraño. El comisario era consciente de que la seguridad de Puerto de la Bruma había resultado ser una ilusión, destrozada por un encantador manipulador. La sensación de impotencia ante la astucia de Julián Salas le robaba la paz, convirtiendo sus días en un ciclo interminable de autocastigo. El escritorio del comisario estaba cubierto de informes vacíos, en los que el apellido Moral figuraba en los encabezados, pero brillaba por su ausencia en las columnas de pruebas. Ricardo releía una y otra vez las declaraciones de los testigos, esperando encontrar un significado oculto o un detalle pasado por alto. Su despacho, impregnado del olor a café quemado y a cuero viejo, se había convertido en el santuario de su obsesión. El policía se volvió cada vez más introvertido, evitando las conversaciones triviales con colegas y amigos. El único sentido de su existencia era la búsqueda de la verdad, oculta tras el velo de la niebla costera y el engaño profesional. Meses de trabajo minucioso y agotador no arrojaron ni una sola pista física que pudiera encauzar la investigación. Julián Salas no había dejado en Puerto de la Bruma ni una huella dactilar, ni un trozo de tela, ni una colilla casual. El comisario comprobó cada coche de alquiler en un radio de 150 kilómetros. Estudió cada transferencia bancaria realizada el día de la desaparición. Sin embargo, el criminal actuaba con una cautela aterradora, como si hubiera calculado de antemano cada movimiento de las fuerzas del orden. Ricardo solo encontraba habitaciones impecablemente barridas y la limpieza estéril de la cabaña donde se había alojado el estafador. El punto muerto en el que se encontraba la investigación provocaba en Obregón accesos de ira sorda y una profunda frustración. El hombre comprendía que no se enfrentaba a un estafador cualquiera, sino a un auténtico profesional capaz de borrar su presencia de la realidad. Julián Salas parecía haberse desvanecido en el aire, llevándose consigo a Elena y las últimas migajas de esperanza del comisario de un final justo. El vacío en los expedientes del caso reflejaba el vacío en el alma de un policía acostumbrado a llevar lo que empezaba hasta el final. Las tentativas de rastrear los flujos financieros de Elena llevaron a la constatación de la magnitud de la catástrofe que había despojado a la mujer de hasta el último céntimo. Las cuentas habían sido cerradas con una precisión legal impecable, sin dejar posibilidad de impugnación o bloqueo de los fondos. Ricardo estudiaba durante horas los gráficos de los desplazamientos del sospechoso, pero la trayectoria de su movimiento se interrumpía justo al salir del distrito. Cada nueva mañana solo traía consigo la conciencia de su propia derrota en aquel duelo intelectual. Una frágil esperanza regresó al comisario un martes nublado,
cuando un anciano vecino de Elena, el señor Herrera, apareció en la puerta de la comisaría. El hombre estrujó su gastada gorra entre las manos durante un buen rato antes de relatar un suceso sospechoso que se había grabado en su memoria. Afirmaba que la noche de la desaparición había visto el coche oscuro de Salas aparcado justo al borde del bosque, detrás de la casa de Moral. Ricardo contuvo el aliento, temiendo ahuyentar un testimonio precioso que por fin podría abrir una brecha en el muro de silencio. El señor Herrera describió cómo el enigmático inquilino permaneció un largo rato junto al maletero abierto, observando fijamente la espesura del bosque nocturno. Aquellos segundos de observación le parecieron extraños al anciano, pero el miedo a lo desconocido le hizo guardar silencio. Entonces, Ricardo sintió cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, señalando un lugar concreto, oculto a las miradas de los transeúntes. Según el vecino, Salas actuó con calma, sin prisas, antes de desaparecer finalmente en las entrañas de la casona colonial. Ricardo tomó la decisión inmediata de inspeccionar la zona boscosa, suponiendo que el depredador podría haber dejado allí pruebas irrefutables de su culpabilidad. Comprendía que el tiempo jugaba en su contra y que la tierra podría haber absorbido cualquier rastro de presencia humana. La idea de que el cuerpo de la desdichada mujer pudiera encontrarse a unos pocos cientos de metros de su propio porche le producía escalofríos. El comisario llamó a sus ayudantes, tratando de mantener una calma exterior que ocultaba la ansiedad que bullía en su interior. La organización de la operación de búsqueda requirió la participación de un grupo de voluntarios, dispuestos a peinar los espinosos matorrales bajo una lluvia torrencial. Ricardo marcó personalmente los sectores de búsqueda, armado con sondas de acero y palas para examinar cada parcela sospechosa. Avanzaba al frente de la cadena humana, ignorando la fría humedad que empapaba su uniforme hasta los huesos. Bajo su dirección, los hombres exploraron durante horas los densos helechos y el musgo, intentando encontrar indicios de tierra removida. El comisario no permitía que los participantes en la operación se detuvieran, a pesar del anochecer inminente y del creciente cansancio muscular. Su voz sonaba firme, animando a aquellos que ya estaban a punto de rendirse en aquella lucha desesperada contra la naturaleza. Cada palada iba acompañada de una súplica silenciosa por encontrar al menos una pista que pudiera confirmar sus sospechas. Ricardo era consciente de que aquel bosque se había convertido en el último refugio de muchos secretos y estaba obligado a arrancar la verdad de sus tenaces garras. Los esfuerzos de varios días en la espesura del bosque de Puerto de la Bruma terminaron para Obregón en un fracaso total y un profundo agotamiento moral. La gente había cavado en docenas de montículos sospechosos, pero solo encontraron viejas raíces de árboles y piedras grises. La naturaleza parecía burlarse de sus esfuerzos, ofreciéndoles pistas falsas y ocultando la verdad bajo una gruesa alfombra de agujas de pino. El cansancio físico del comisario se transformó en una ira sorda contra el criminal, que había logrado prever incluso la posibilidad de una observación casual. Ricardo se vio obligado a disolver el grupo de voluntarios, viendo en sus ojos solo el cansancio y la compasión que lo herían más que cualquier reproche. Se quedó solo, en medio de la tierra removida y los troncos caídos, sintiéndose completamente aplastado y engañado. Salas lo había vuelto a superar, creando la ilusión de actividad donde no había nada más que vacío. El comisario se dio cuenta de que el depredador había elegido deliberadamente un lugar que atrajera la atención para desviar la investigación en una dirección equivocada. Incapaz de aceptar el fracaso, Obregón regresó a la casona vacía de Moral, esperando una revelación en el silencio de las habitaciones abandonadas. Recorrió lentamente las estancias polvorientas, tratando de sintonizar con la frecuencia de la antigua propietaria y ver lo que se había escapado a los ojos durante el registro oficial. En la casa reinaba un silencio opresivo, interrumpido únicamente por el tic-tac del reloj de pie que marcaba el tiempo de su vergüenza. Cada objeto allí le recordaba los sueños incumplidos de Elena y la traición que había destrozado su mundo. Ricardo examinó minuciosamente cada estantería, cada cajón de la cómoda, con la esperanza de encontrar un mensaje secreto o un diario. Se imaginaba a Elena en sus últimas horas antes de partir, sus posibles dudas y miedos que podría haber confiado al papel. El vacío de las habitaciones lo oprimía, provocándole náuseas casi físicas al tomar conciencia del mal que se había cometido. El hombre comprendía que estaba obligado a devolver la justicia a aquella casa, convertida en un museo del tiempo perdido.
Mientras estaba en el dormitorio, el comisario notó un sonido extraño que emitía una de las tablas de roble del suelo con cada paso. El gemido sordo y seco de la madera atrajo su atención, obligándolo a detenerse y a escuchar aquella melodía casual. Ricardo se arrodilló, examinando cuidadosamente las juntas de las tablas, y descubrió que una de ellas no encajaba tan ajustada como las demás. El corazón se le detuvo, anticipando un descubrimiento importante, mientras apalancaba con cuidado el borde de la madera con una navaja. Debajo de la tabla del suelo, encontró un espacio estrecho que ocultaba un pequeño objeto, envuelto con esmero en un trozo de tela de lino vieja. Ricardo extrajo el hallazgo con la misma cautela con que los arqueólogos tocan artefactos de valor incalculable. Dentro del envoltorio había un elegante joyero, adornado con finas tallas y un dorado deslucido. El comisario esperaba encontrar allí documentos, cartas o notas personales de Elena que pudieran arrojar luz sobre los verdaderos planes de Salas. Para gran decepción de Obregón, el joyero estaba completamente vacío, sin el menor rastro de su contenido. Este descubrimiento lo sumió en un estado de profunda confusión, generando nuevas y aún más inquietantes preguntas sobre los motivos de la mujer. El vacío del escondite se convirtió en un símbolo de incertidumbre, haciéndole dudar de la versión del secuestro violento. Ricardo comenzó a considerar la posibilidad de que Elena misma se hubiera llevado los objetos de valor y hubiera seguido voluntariamente a su elegido, fingiendo su desaparición. El joyero reposaba en su palma, frío e inútil, como la mayoría de las pruebas que había reunido. El comisario sentía cómo Julián Salas se desvanecía de nuevo en las sombras, dejándolo solo con sus conjeturas y suposiciones. ¿Fue Elena cómplice de su propia huida o una víctima despojada de todo antes del final? La respuesta se ocultaba tras un horizonte al que no lograba acercarse. Obregón era consciente de que aquel fantasma sabía manipular no solo a las personas, sino también la propia realidad, convirtiendo los hechos en polvo. Transcurrió un largo año, lleno de búsquedas infructuosas y de la creciente decepción de los habitantes de Puerto de la Bruma. El caso de Elena Moral fue archivado oficialmente como un crimen sin resolver, lo que supuso un duro golpe para Ricardo. La sobrina de la viuda, Sofía, visitaba regularmente la comisaría, y en sus ojos el comisario veía un reproche mudo a su profesionalidad. La mujer se negaba a creer en la versión de la partida voluntaria de su tía, y sus lágrimas no hacían más que aumentar su sentimiento de culpa. Ricardo continuaba siguiendo extraoficialmente los informes criminales de las provincias vecinas, esperando el error que, tarde o temprano, cometen todos los delincuentes. Guardaba la carpeta del caso en su escritorio, sin permitir que se cubriera del polvo del olvido junto con los demás documentos. La falta de noticias convertía su vida en una espera interminable de un milagro que parecía cada vez menos probable con cada día que pasaba. El pueblo se fue acostumbrando poco a poco a la ausencia de su maestra, pero para Obregón, aquella pérdida seguía siendo una herida abierta. El silencio de la comisaría se rompió con una llamada estridente, justo cuando Ricardo se disponía a marcharse a casa. Al otro lado de la línea estaba el señor Méndez, propietario de un pequeño motel de carretera en la provincia de Toledo. El hombre informó de que había reconocido en un viejo retrato robot de periódico a un individuo que se había alojado allí hacía más de un año. Según él, el huésped se había mostrado extremadamente reservado, tratando de no llamar la atención del personal ni de los demás clientes. El señor Méndez recordaba al desconocido gracias a un inusual detalle financiero que rompía la monotonía de sus días. El comisario interrogó detalladamente a su interlocutor, esforzándose por captar cada entonación y cada palabra casual. Aquella pista podría ser el puente que conectara Puerto de la Bruma con el lugar donde Salas ocultaba sus verdaderas intenciones. Obregón comprendió que el destino le brindaba la anhelada oportunidad de corregir sus errores pasados y llevar el caso hasta el final. La voz al otro lado del teléfono sonó como una sentencia para un largo periodo de impotencia e incertidumbre. El propietario del motel contó que el misterioso huésped había pagado su estancia con una rara moneda de colección en perfecto estado. El señor Méndez, un apasionado numismático, había conservado aquel duro de plata de Alfonso XIII y estaba dispuesto a entregarlo para su análisis. Ricardo se dio cuenta de que el uso de una moneda tan específica era el primer error grave del depredador, un rastro material que había dejado tras de sí. Aquel acto imprudente destrozaba la imagen del criminal perfecto, devolviéndolo al mundo de los seres humanos que cometen fallos.
Ricardo contactó de inmediato con Sofía, pidiéndole que recordara los detalles de las posesiones del difunto marido de Elena que se guardaban en la casona. Presentía que aquel pequeño detalle sería el hilo que permitiría sacar al fantasma de su escondite. Los objetos de coleccionista a menudo tienen su propia historia, y aquel duro de plata podía contar mucho más que cualquier testimonio. Obregón comenzó a prepararse para un viaje urgente, ignorando los obstáculos burocráticos y el cansancio. La pista volvía a estar caliente, prometiendo un anhelado encuentro con el hombre que le había robado la paz. Sofía confirmó la sospecha del comisario. De la colección de Arturo, en efecto, había desaparecido una moneda única que la viuda guardaba como su más preciado recuerdo. Esta noticia se convirtió en la prueba irrefutable de que el huésped de Toledo estaba disponiendo de los bienes de Elena Moral. Ricardo comprendió que Salas estaba vivo y seguía gastando los ahorros ajenos, moviéndose por el país bajo nuevas identidades. Cada palabra de la sobrina fortalecía su determinación de seguir aquella pista hasta el final, costara lo que costara. Obregón se preparó para el viaje, revisando su equipo y sus documentos con una meticulosidad que había recuperado tras un largo paréntesis. Creía que la verdad sobre el destino de Elena se ocultaba a cientos de kilómetros de Puerto de la Bruma, y estaba obligado a encontrarla. La rara moneda se convirtió en su estrella polar en el laberinto de engaños construido por Lorenzo Vélez. El comisario sabía que le esperaba el enfrentamiento más difícil de su carrera, pero el miedo había sido reemplazado por una fría determinación. El comisario Ricardo Obregón extendió un mapa de la provincia sobre el frío capó del coche patrulla, ignorando el viento penetrante que soplaba desde el embalse. Los agentes de la UCO de Madrid desplegaron sus radios portátiles, cuyo crepitar rompía el silencio soñoliento de Robledo del Monte. Los recursos técnicos de la unidad central permitieron rastrear la ruta del Duro de Plata con la precisión de un ave rapaz. Cada transacción, cada visita registrada a tiendas de antigüedades, trazaba una línea clara que conducía a este pueblo perdido entre pinares. La investigación conjunta dio sus frutos rápidamente, revelando la presencia en el pueblo de un hombre que se hacía llamar Arturo Ponce. Ricardo era consciente de que bajo esa máscara se escondía Lorenzo Vélez, que había cambiado de nombre con la misma facilidad con que una serpiente muda su piel. En el interior del policía bullía una poderosa oleada de esperanza largamente anhelada, que desplazaba el velo gris de meses de impotencia. El depredador había cometido un error, dejando un rastro material que finalmente permitió al comisario acortar la distancia al mínimo. Obregón coordinó personalmente el trabajo del grupo operativo, distribuyendo a sus hombres en puntos de vigilancia encubierta. Exigió que se registrara cada paso de Vélez, cada una de sus fugaces interacciones con los lugareños. El policía hizo un juramento silencioso que se convirtió en el único sentido de su vida. No permitiría que aquel hombre destruyera un alma más. El recuerdo de Elena Moral le quemaba por dentro, convirtiendo su deber profesional en una cruzada personal contra un mal sofisticado. Pronto, la atención de la investigación se centró en Marta Herrero, una mujer solitaria que trabajaba en la biblioteca municipal. Ricardo la identificó como el objetivo perfecto para Vélez. Divorciada, discreta, anhelante de calidez en su vacía rutina diaria. El comisario observó durante horas a través de los potentes prismáticos cómo Arturo Ponce la esperaba al final de su turno. Vio cómo el estafador erguía los hombros y se ponía la máscara de un galán atento, preparándose para el siguiente acto de su sangrienta obra. Marta Herrero florecía literalmente bajo la atención de aquel desconocido, cuyos modales le parecían la encarnación de la nobleza. No sospechaba qué depredador despiadado tenía a su lado, absorbiendo información sobre sus ahorros y sus costumbres. Ricardo sintió un frío glacial al notar la aterradora facilidad con la que Vélez se infiltraba en la rutina diaria de su víctima. La mujer se encontraba al borde del mismo abismo en el que una vez estuvo la desdichada Elena, cegada por promesas de una falsa felicidad. El comisario decidió visitar la biblioteca como un visitante anónimo, vistiendo una chaqueta de civil y calándose una gorra hasta los ojos. Se movió lentamente entre las altas estanterías hasta que encontró a Vélez discutiendo sobre literatura rara con Marta. Ricardo se quedó inmóvil en la sombra, estremeciéndose al darse cuenta de lo que veía. El criminal copiaba con la precisión de un cirujano las entonaciones utilizadas anteriormente en Puerto de la Bruma. Las mismas pausas suaves, los mismos gestos medidos, diseñados para adormecer la vigilancia y generar una confianza total.
Marta miraba a su compañero con una adoración que provocaba en Obregón accesos de un doloroso déjà vu y una ira sorda. No veía ante sí a Arturo Ponce, sino a un monstruo que fingía sinceridad para acceder a la vida de otra persona. Cada palabra de Vélez le parecía al comisario un veneno que se vertía lentamente en los oídos de la confiada mujer. El policía reprimió a duras penas el impulso de desenmascarar al impostor de inmediato, comprendiendo la necesidad de reunir pruebas irrefutables para el juicio. La prolongada observación de las manipulaciones de Vélez le provocaba a Ricardo una tensión psicológica colosal. Percibía esta investigación como una prueba personal insoportable en la que estaba en juego la vida de una persona. En los rasgos faciales de Marta Herrero se le aparecían constantemente ecos de la imagen de la desaparecida Elena, cuyo destino seguía siendo una herida abierta. El estrés se hizo palpable, oprimiéndole el pecho y haciendo que sus manos temblaran levemente durante las escasas pausas para tomar un café solo y amargo. El insomnio se convirtió en su compañero constante, llenando las horas nocturnas de escenarios de pesadilla sobre el posible asesinato de Marta. Obregón repasaba en su mente las posibles evoluciones de los acontecimientos, temiendo pasar por alto el más mínimo detalle que pudiera conducir a una tragedia. Cada día de inacción forzada aumentaba el riesgo, obligándolo a mantenerse en equilibrio al borde de un ataque de nervios bajo el peso de la responsabilidad. Comprendía que cualquier error permitiría a Vélez desvanecerse de nuevo en la niebla, dejando tras de sí solo otra tumba vacía. La preparación de la operación de detención exigió a Ricardo y al grupo táctico de la UCO una concentración máxima. Elaboraron un plan de captura, tratando de prever cada movimiento del escurridizo adversario en el momento de la transacción. El comisario insistió en utilizar a Marta Herrero como cebo involuntario para registrar la presentación de los falsos documentos de inversión. Era la única manera de obtener pruebas materiales de la intención criminal sin dejar a los abogados ninguna posibilidad de absolución. Agentes de Paisano instalaron micrófonos ocultos en el café local El Roble, donde Vélez había planeado su encuentro final con la bibliotecaria. Ricardo instruyó personalmente a cada operativo, subrayando la extrema peligrosidad y astucia de aquel hombre. Puso como ejemplo el caso de Elena Moral, cuya confianza se había convertido en una catástrofe irreparable para toda la comunidad. El policía esperaba que el arresto infraganti fuera el momento decisivo que obligara a Vélez a revelar el paradero del cuerpo de su primera víctima. El día de la operación, el cielo sobre Robledo del Monte se cubrió de pesadas nubes plomizas que presagiaban un aguacero inminente. Vélez y Marta ocuparon una mesa junto a la ventana, bajo la mirada atenta pero invisible de francotiradores y observadores. Ricardo, sentado en una furgoneta, apretaba los auriculares mientras escuchaba cómo el criminal le pintaba a la mujer cuadros de un brillante futuro en común. La voz del estafador sonaba tranquilizadora, prometiendo viajes a países exóticos y la liberación de todas las preocupaciones financieras del pasado. A través del objetivo de una cámara oculta, el comisario vio cómo Lorenzo Vélez sacaba de una carpeta de cuero un fajo de documentos. Persuadía a Marta para que firmara su consentimiento para transferir todos sus ahorros, argumentando que se trataba de una oportunidad de mercado única. Cuando la mano de la mujer se extendió hacia el bolígrafo, Ricardo sintió una fuerte punzada en el pecho. De inmediato, dio la señal al grupo de asalto, comprendiendo que la justicia para Elena finalmente tomaba forma en aquella pequeña sala. Los agentes de la UCO irrumpieron en el local, bloqueando las salidas y rodeando la mesa donde se estaba llevando a cabo la transacción. Obregón avanzaba al frente, con la mirada fija en el rostro del hombre que le había robado la paz durante tantos meses. Vélez no opuso resistencia física. Su cuerpo solo se tensó ligeramente, como el de un depredador atrapado en una trampa. La gélida calma del criminal en el momento de su detención sorprendió profundamente al comisario, provocándole una aversión instintiva ante tal grado de autocontrol. Mientras los agentes deponían las esposas, Vélez continuaba mirando a la asustada Marta con una sonrisa arrogante e inquietante. Sus ojos permanecían vacíos, sin rastro de miedo o remordimiento, lo que acentuaba su naturaleza sociopática. Marta Herrero se encontraba en un estado de profundo shock, cubriéndose el rostro con las manos y negándose a creer en la locura que estaba presenciando. Ricardo le leyó personalmente sus derechos al detenido, poniendo en cada palabra todo el peso de la ira y el dolor acumulados durante un año. Durante el interrogatorio preliminar en la comisaría local, Lorenzo Vélez demostró una absoluta sangre fría que rayaba en la insolencia.
Percibía las preguntas como elementos de un juego intelectual en el que seguía considerándose el jugador principal. El criminal se negó categóricamente a admitir su culpabilidad, afirmando que solo había prestado a Marta servicios de consultoría para la gestión de su capital. Su seguridad minaba la moral del grupo, recordándoles la meticulosidad con la que siempre preparaba su coartada. Ricardo era consciente de que la captura física era solo el comienzo de una agotadora batalla por la verdad que Vélez estaba decidido a ocultar a toda costa. El comisario entró en la sala de interrogatorios, donde el sospechoso permanecía completamente inmóvil bajo la luz de las lámparas fluorescentes. Sobre la mesa metálica se depositaron las fotografías de la casona de Puerto de la Bruma y la misma moneda de plata encontrada en Toledo. Obregón estudió la reacción de Vélez, esperando descubrir en su mirada al menos un fugaz signo de ansiedad o reconocimiento. Vélez desvió lentamente la mirada de las pruebas al rostro del policía, y en sus finos labios apareció una sombra de sonrisa despectiva. No se apresuró a responder, obligando a Ricardo a consumirse en una espera angustiosa por una confesión que pudiera cerrar el caso de Elena. El comisario exigió que revelara la verdad sobre el asesinato, prometiendo abogar por una reducción de la condena a cambio de información sobre el lugar de enterramiento. El silencio se prolongaba, volviéndose casi palpable, mientras fuera del despacho transcurría un día de trabajo normal. De repente, Vélez habló, y su voz sonó espeluznantemente ordinaria, desprovista de toda emoción. Con un cinismo asombroso, confesó las estafas financieras, refiriéndose a sus víctimas como clientas agradecidas. Sin embargo, en lo que respecta al asesinato, se mantuvo inflexible, negando categóricamente haber cometido un crimen violento. Según su versión, Elena Moral era una mujer mentalmente inestable, propensa a actos impulsivos y a cambios de humor repentino. El estafador afirmó que la viuda lo había abandonado por su cuenta tras una fuerte discusión, llevándose una parte considerable del dinero y desapareciendo en dirección desconocida. Pintó un cuadro en el que Elena había fingido deliberadamente su propia muerte para comenzar una nueva vida bajo otro nombre. Vélez la acusó de querer vengarse de él por una supuesta infidelidad, convirtiendo a la víctima en una calculadora manipuladora. Ricardo comprendió que el criminal utilizaba magistralmente la ausencia del cuerpo para crear una versión que sería extremadamente difícil de refutar en un juicio. Esta audaz declaración dejó a la fiscalía y al comisario en un callejón sin salida, privándolos de la esperanza de un rápido final para el caso. Sin pruebas directas de la muerte de la mujer, la acusación de asesinato parecía jurídicamente débil e indemostrable. Obregón era consciente de que Lorenzo Vélez podría recibir solo una corta condena por estafa, tras la cual volvería a estar en libertad. Los abogados del detenido ya habían comenzado a construir su defensa, basándose en la versión de la desaparición voluntaria, utilizando cada palabra de su cliente como un escudo. La tan esperada victoria se convertía en cenizas ante los ojos de Ricardo, dejando al criminal impune por su mayor atrocidad. Salió del edificio de la comisaría, sintiendo sobre sus hombros el peso plomizo de la derrota, a pesar de haber salvado a Marta Herrero. El destino de Elena Moral seguía siendo un misterio sin resolver, oculto tras el velo de mentiras de un hombre que no conocía la piedad. El aire de Robledo del Monte le pareció al comisario impregnado de un olor a hojarasca y a papel viejo que le recordaba el silencio de la casa abandonada en Asturias. Ricardo Obregón se detuvo junto a su coche, contemplando el horizonte que oscurecía, donde los pinos se fundían con un cielo pesado. Para él, aquel arresto se había convertido en una mera formalidad que no traía paz al alma de la mujer fallecida. Comprendía que la verdadera justicia seguía estancada, chocando contra el muro de silencio impecablemente construido por Lorenzo Vélez. El policía juró continuar la búsqueda, consciente de que solo la propia tierra podría refutar aquella monstruosa mentira y devolver la paz a Puerto de la Bruma. Las paredes del juzgado provincial de Puerto de la Bruma exudan una humedad fría que impregna los pesados paneles de roble con un olor a papel viejo y a desesperanza. Elena Moral flota en este espacio como una sombra ingrávida, observando cómo hombres de traje riguroso diseccionan los restos de su vida destrozada. Multitudes de reporteros llenan los bancos, sus cuadernos susurran como las hojas secas en aquel bosque que fue su último refugio. El zumbido de las voces se funde en un ruido monótono, similar al murmullo de las olas que tanto le gustaba escuchar desde el porche de su casa. El abogado de Lorenzo Vélez se pasea ante el jurado con la seguridad de un depredador revestido con la toga de un defensor de la verdad.
construye una audaz línea de defensa, convirtiendo la tragedia de Elena en una farsa romántica sobre una desaparición voluntaria. El defensor sostiene que la viuda solitaria, atormentada por su sed de aventuras, entregó sus ahorros a su amante para iniciar una nueva vida lejos de la gris rutina de Asturias. Las palabras del letrado se posan sobre la conciencia de los presentes como una telaraña pegajosa, sembrando la duda sobre un mal evidente. Lorenzo Vélez ocupa el banquillo de los acusados con la dignidad de un ángel caído, cuyo rostro no muestra el menor signo de arrepentimiento. Exhibe ante el jurado una mansa sumisión, inclinando la cabeza con un dolor fingido que se confunde fácilmente con una auténtica tristeza. Los delgados dedos del criminal reposan inmóviles sobre la madera pulida de la mesa, sin temblor ni señal de inseguridad. Elena ve a través de esa máscara. Reconoce la misma mirada que la hizo creer en la posibilidad de la felicidad después de la muerte de Arturo. Los miembros del jurado comienzan a vacilar, intercambiando miradas breves e inquietas bajo el peso de los argumentos de la defensa. La ausencia del cuerpo de Elena Moral sirve a Lorenzo Vélez como un escudo fiable, convirtiendo la acusación de asesinato en una construcción inestable de pruebas circunstanciales. En la sala crece un murmullo de duda que llena el espacio entre las filas como una niebla venenosa. Ricardo Obregón permanece inmóvil en la primera fila. Sus dedos aprietan el respaldo del asiento delantero con tal fuerza que sus nudillos se han vuelto blancos. Ricardo Obregón se encuentra en un estado de agotamiento nervioso extremo que se refleja en cada una de las profundas arrugas de su rostro curtido. Se niega a admitir la derrota en esta extenuante batalla contra la mente retorcida de Lorenzo Vélez. En un arrebato de desesperación, el comisario abandona la sala del tribunal y se dirige a los oscuros pasillos del depósito de pruebas, donde las sombras del pasado parecen más reales que los vivos. Elena lo sigue, sintiendo su tenacidad como el único hilo que la une al mundo de la justicia. En la sala del archivo huele a polvo y a un frío rancio que se cuela bajo la chaqueta de Ricardo, haciendo que sus hombros se estremezcan involuntariamente. Por centésima vez, despliega sobre una mesa metálica los objetos incautados del viejo coche de Lorenzo Vélez durante su detención. Recibos, facturas de restaurantes baratos y papeles personales del estafador forman un caótico mosaico de una vida ajena y falsa. El comisario examina cada hoja con la meticulosidad de un cirujano, esperando encontrar el detalle que escapó a la UCO al inicio de la investigación. La atención de Ricardo Obregón se centra en un mapa turístico de Asturias, ajado, que el criminal había escondido bajo el forro del asiento del conductor. Lo extrae con cuidado, como si temiera dañar el frágil testimonio de un crimen monstruoso. El papel conserva manchas de grasa y pliegues que evidencian su uso frecuente en la soledad de los arcenes. El comisario siente que en ese trozo de celulosa se esconde la última oportunidad de derribar el muro de silencio de Lorenzo Vélez. Coge una lupa y se inclina sobre el mapa hasta que su aliento empieza a dejar rastros de humedad. Estudiando metódicamente cada centímetro cuadrado de los alrededores de Puerto de la Bruma, Ricardo se sumerge en un laberinto de senderos forestales y caminos rurales. En el centro de su mirada se encuentra una densa masa de bosque situada detrás de la antigua casa de Elena, donde los pinos se alzan en apretadas filas. El comisario descubre una cruz apenas perceptible, casi borrada por el tiempo, trazada con lápiz de grafito en una parcela de terreno junto al límite de la propiedad. Esta diminuta marca se encuentra a solo 200 metros del lugar donde los equipos de búsqueda habían realizado excavaciones a gran escala. Ricardo comprende. Lorenzo Vélez utilizó este mapa para orientarse con precisión en la espesura del bosque cuando buscaba un lugar para ocultar las pruebas de su crimen. La pequeña cruz a lápiz se convierte a los ojos del comisario en una indicación directa de la tumba que tanto tiempo había anhelado encontrar. El error del criminal, al conservar este artefacto, parece ahora una señal fatídica del destino, imposible de ignorar. Elena contempla cómo la esperanza regresa a los ojos de Obregón, desplazando el velo gris del cansancio y la frustración profesional. Ricardo Obregón contacta de inmediato con el juez Molina, solicitando una reunión urgente en su despacho, a pesar de la hora tardía y el final de la jornada laboral. Irrumpe en el silencio de las dependencias judiciales, presentando el mapa como prueba irrefutable de las actividades ocultas de Lorenzo Vélez en la zona. El juez Molina expresa serias dudas, señalando al comisario la fase final del proceso y la proximidad del veredicto del jurado. Sin embargo, Ricardo muestra una insistencia profesional, describiendo cada detalle de su descubrimiento. El juez Molina mira a través de la lupa,
contemplando la misma marca que el comisario llama la clave para resolver el crimen. El silencio en el despacho se vuelve palpable, roto únicamente por el tic-tac acompasado de un reloj de pared que recuerda el pulso de la propia justicia. Tras sopesar los riesgos, el juez firma una orden para realizar nuevas búsquedas, limitando el tiempo a 12 horas antes de la reanudación de los alegatos. Ricardo aprieta el preciado documento, sintiendo el peso de la responsabilidad por este breve lapso que separa el triunfo del fiasco definitivo. Ricardo Obregón encabeza un grupo de ayudantes que llegan al borde del bosque de Puerto de la Bruma, cuando los primeros rayos del amanecer apenas comienzan a dorar las copas de los pinos. Las pesadas botas de los operativos hunden el musgo húmedo, rompiendo el silencio de la espesura que ha guardado el secreto de Elena durante largos meses. El comisario coordina el trabajo, consultando el mapa y utilizando modernos georradares para examinar cada palmo de terreno. La tensión en el aire parece casi física, impregnando la atmósfera con la expectativa de un hallazgo terrible. El sol se abre paso a través de las agujas de pino en haces polvorientos, iluminando el lugar donde el georradar detecta de repente una anomalía en la densidad del suelo en el punto indicado. Ricardo coge personalmente una pala, apartando a sus ayudantes, pues esta tarea debe pertenecerle solo a él, al hombre que juró encontrar la verdad. El sonido del metal hundiéndose en la tierra pedregosa resuena por el bosque con un eco seco y agudo, presagiando el final de la búsqueda. Capa a capa, retira el césped que Lorenzo Vélez una vez colocó con tanto esmero, simulando una naturaleza intacta. Tras varias horas de trabajo agotador, Ricardo descubre un fragmento de tela azul que asoma entre los terrones de tierra grasa y húmeda. Se detiene. Sus manos comienzan a temblar levemente al reconocer los restos del vestido de pequeñas flores blancas con el que Elena fue vista por última vez. El hallazgo en la tumba poco profunda confirma los peores temores, convirtiendo las sospechas en un hecho irrefutable de muerte violenta. El comisario permanece de pie sobre los restos en el silencio del bosque, inclinando la cabeza en señal de profundo duelo y sintiendo a la vez una satisfacción profesional. Los criminalistas extraen con cuidado lo que queda de Elena, registrando la posición de cada hueso y prenda de vestir en este sepulcro improvisado. Ricardo Obregón observa el proceso desde la distancia, con la mirada nublada por la conciencia de haber completado un largo camino. Ve en ese hoyo no solo una prueba, sino una vida humana profanada, que Lorenzo Vélez valoró en 120,000 euros. El viento le trae el aroma de la hojarasca y el micelio, que quedará grabado para siempre en su memoria, asociado a este momento de verdad. Cuando la noticia del hallazgo de los restos llega a la sala del tribunal, la gélida seguridad de Lorenzo Vélez se transforma instantáneamente en un pánico imposible de ocultar tras su máscara de calma. Ricardo Obregón regresa al edificio de justicia, portando los informes y fotografías que se convierten en la sentencia de muerte para la defensa del criminal. Vélez palidece, su mirada recorre la sala, tropezando con los rostros severos de los miembros del jurado, que han comprendido la verdadera naturaleza del acusado. En la sala de deliberaciones, donde la luz de las lámparas fluorescentes borra las sombras, Vélez se enfrenta a la realidad que tanto tiempo ha intentado ignorar. Ricardo Obregón coloca ante él las fotografías del bosque, observando cómo los restos de autocontrol del criminal se desmoronan como yeso seco. Bajo la presión de hechos irrefutables, Lorenzo acepta un acuerdo con la justicia, buscando evitar la pena máxima a cambio de una confesión completa. Comienza a hablar, describiendo los detalles del crimen con una espeluznante normalidad. El juez Molina lee el veredicto final en una sala abarrotada, donde el silencio es tan denso que casi se puede tocar. Lorenzo Vélez es condenado a prisión permanente revisable, sin la menor posibilidad de libertad anticipada. Las palabras de la sentencia caen en el espacio como pesadas piedras, poniendo fin a una historia de traición y codicia que conmocionó al tranquilo Puerto de la Bruma. Ricardo Obregón escucha el discurso del juez, sintiendo cómo el insoportable peso de este caso finalmente se desprende de sus cansados hombros. Un mes después de que las puertas de la prisión se cerraran tras Vélez, Ricardo Obregón presenta oficialmente su renuncia como comisario. Entra en su despacho por última vez, contemplando el escritorio vacío que durante tanto tiempo estuvo cubierto de carpetas con el nombre de Elena. Con un movimiento lento, se quita la placa que le ha servido como símbolo del deber durante 30 años de servicio impecable a la ley. La captura de Lorenzo se ha convertido en la cima de su carrera.
El digno final del camino de un hombre que no temió enfrentarse al mal absoluto. Ricardo sale al porche de la comisaría, respirando el aire salado de la ría, que ahora le parece más limpio y transparente que antes. Cojea hacia su coche, consciente de que le espera el silencio de su propio hogar, libre de los fantasmas de crímenes sin resolver. La idea de pescar en un lago tranquilo le trae un débil consuelo, uno que se ha ganado con años de trabajo incansable y noches en vela. El comisario sabe que la justicia ha triunfado, aunque su precio ha sido desmesuradamente alto para todos los implicados en este drama. Sofía, la sobrina de Elena, decide transformar la tragedia personal de su familia en una iniciativa constructiva, capaz de ayudar a cientos de otras personas. Funda la Fundación Legado de Elena Moral, cuyo objetivo es educar a los ancianos de la región sobre los métodos de manipulación psicológica. Parte de los fondos recuperados se destina a crear una red de líneas de ayuda y apoyo legal para las víctimas de estafadores sentimentales y depredadores como Vélez. La labor de Sofía encuentra eco en los corazones de la gente. En la última tarde soleada, Sofía se encuentra frente a la casona colonial, donde una vez Elena recibió a Lorenzo Vélez con una taza de té. Ahora, entre esos muros, vive una joven familia, cuyas voces y risas infantiles desplazan el silencio sombrío que dejó el criminal. Las ventanas de la casa brillan con una luz cálida, simbolizando la victoria de la vida sobre la oscuridad del pasado que Vélez intentó imponer en este lugar. Ricardo Obregón se acerca a Sofía y juntos contemplan en silencio esta renovación, sintiendo la presencia invisible de aquella cuya alma finalmente ha encontrado la paz. Elena los contempla por última vez, sintiendo cómo el mundo de los vivos se aleja, convirtiéndose en un hermoso cuadro enmarcado en el dorado del atardecer. Sabe que su lección ha sido aprendida y que su historia servirá de advertencia para muchos corazones que anhelan calor en el crepúsculo de la soledad. Sofía pronuncia con voz clara y segura: ponemos cerrojos en las puertas para protegernos de los monstruos de la noche. Pero Elena Moral nos enseñó el peligro que representan los depredadores a los que nosotros mismos invitamos a tomar el té.